Hola, mi nombre es Fernanda González y hoy voy a explicar tres de las medidas de dispersión que, bueno, aunque la desviación estándar es una de las más conocidas, también existen otras formas muy útiles de describir cómo se distribuyen los datos. Y hoy en particular vamos a hablar de tres herramientas que dividen a los datos en partes iguales, y estos son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y bueno, para empezar, voy a empezar explicando qué es cada uno y después voy a dar un ejemplo práctico para que quede un poquito más claro. Ok, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son tres valores que dividen a un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Aquí tenemos un pequeño dibujito que es como una representación gráfica de cómo es que quedan divididos los datos o cómo pues se puede representar el cómo se dividen. Y aquí podemos ver cómo al dividirlo con tres valores quedan las cuatro partes iguales y cada parte equivale en este caso al 25, 50 y 75%. Cada cuartil se representa con una Q, que por ejemplo el cuartil 1 pues Q1, cuartil 2 Q2 y el cuartil 2 también equivale a la mediana. Y justo es importante aquí, antes de continuar, recalcar y quede pues muy claro que al igual que cuando se calcula la mediana, cuando se calculan los cuartiles, los deciles o los percentiles, también se tienen que ordenar los datos, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Eh, bueno, ahora, ¿qué son los deciles? Pues muy parecido a lo que son los cuartiles. Los deciles son 9 valores que dividen un conjunto de datos, pero ahora en 10 partes iguales, como su nombre lo dice. Y cada una de estas partes va a equivaler al 10, 20, 30, 40%, etcétera. Aquí también tenemos una pequeña representación gráfica de cómo es que al dividir en 9 valores van a quedar 10 partes iguales y cada decil se representa con una D, es decir, el decil 1 va a ser de 1, decil 2 de 2, etc. Y el decil 5 va a equivaler a la mediana, ya que pues está a la mitad. Y por último, los percentiles, que son 99 valores que dividen a un conjunto de datos, pero ahora en 100 partes iguales. Aquí pues no cabían los 100 datos, pero es una pequeña representación de cómo pues al dividir entre 99 datos quedan las 100 partes iguales y cada una de estas partes, cada percentil, pues equivale a un 1%. Esto se va a representar con una P, es decir, por ejemplo, el percil 48 va a ser P48 y el percil 50 equivale a la mediana, ya que pues es el que está en medio. Y ahora un pequeño ejemplo para que quede un poquito más claro, en el que tenemos a 20 estudiantes, más bien las calificaciones de 20 estudiantes, que es pues su puntaje. Aquí los tenemos, son 20 datos y los vamos a dividir en cuartiles, en deciles y en percentiles. Por ejemplo, si queremos dividir las calificaciones en cuartiles, como son 20 alumnos y lo queremos dividir entre cuatro partes iguales, cada parte va a tener 5 datos. Aquí, por ejemplo, el cuartil 1 queda entre el 60 y el 62, entonces es de 61. El cuartil 2, que también es la media, es de 71 y bueno, también equivale al 50%. El cuartil 3 es de 81 y equivale al 75%. Y una manera de interpretarlo o de darle pues un uso práctico en la vida diaria es que, no sé, si sacaste 80, estás justo en el tercer cuartil y esto, pues, no sé, puede representar que tu calificación fue mejor que el 75% de tus demás compañeros. Ahora, si queremos dividir las calificaciones en deciles, pues como son 20 alumnos entre 10 partes iguales, cada parte va a tener 2 datos. Aquí, por ejemplo, nuestro decil 1 queda en el 53, es decir, esto equivale al 10%. El decil
3 está en el 62, esto es el 30%, el decil 9 está en el 88, equivale al 90%. Y una manera de interpretarlo es que, por ejemplo, si tú estás en el decil 9 o en el 88, significa que estás entre el 10% de los alumnos con mejores calificaciones. Y por último, los percentiles, que es dividir los datos entre 100 partes iguales. Aquí, pues como es un número pequeño de datos, pues son fracciones o posiciones muy exactas. Entonces, por ejemplo, tenemos que el percentil 25 está entre el 60 y el 62, entonces sería el 61. Entonces ahí equivale al 25%. El percentil 75 equivale a 81, que es el 75%. Y por ejemplo, una manera de interpretarlo para darle un ejemplo práctico, es que si tú, por ejemplo, estás en el percentil 90 o sacaste 88, esto significa que tu calificación fue mejor que el 90% de tus compañeros. Y bueno, esto fue mi ejemplo, espero que se haya entendido un poquito mejor. Y bueno, esto sirve mucho porque así podemos ubicar de manera más rápida, o es mucho más práctico porque así ubicas el percentil o el cuartil o el decil en el que estás y así puedes hacer comparación respecto a las demás posiciones.